Muy buenas tardes, somos el grupo de Función Pública, Andrés Prado y Melissa Quiroga. Bueno, vamos a hablarles un poco de situaciones administrativas. Según el capítulo 5 del decreto 648 de 2007, se indica que las situaciones administrativas son circunstancias en las que se pueden encontrar los empleados públicos frente a la administración durante su relación laboral. Los empleados vinculados regularmente a la administración pueden encontrarse en situaciones administrativas como en servicio activo, en licencia, en permiso, en comisión, en ejercicio de funciones de otro empleo por encargo, suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones, en periodo de prueba en empleados de carrera, en vacaciones, en descanso y prestando servicio militar. En cuanto al fundamento normativo, las situaciones administrativas se encuentran fundamentadas en el Decreto Ley 2400 y 3074 de 1968. También en el Decreto 1045 de 1978, el Decreto 1083 del 2015, cuyo título 5 de la parte 2 del libro 2 fue modificado por medio del Decreto 648 del 2017 y algunas situaciones administrativas tienen su origen en el Decreto Ley 1228 de 1995 y las leyes 1635 de 2013 y 1822 del 2017. El servicio activo. Un empleado se encuentra en servicio activo cuando ejerce las funciones del empleo al cual ha tomado posesión. Por su parte, el decreto 1083 de 2005 dispone en su artículo definición: la evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión que, con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y en periodo de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, busca valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamenten su permanencia y desarrollo en el servicio. La suspensión. Según el decreto 648 del 2017, la suspensión en el ejercicio de funciones es una situación administrativa originada en un orden de autoridad fiscal o judicial, o por una sanción o suspensión impuesta al empleado dentro de un proceso disciplinario. Durante esta situación, no hay lugar al reconocimiento y pago de salarios ni prestaciones sociales al empleado. La suspensión en el ejercicio del cargo por decisión judicial o fiscal es la suspensión provisional, que consiste en la separación temporal del empleo que se ejerce como una consecuencia de orden de autoridad judicial o fiscal, la cual deberá ser decretada mediante acto administrativo motivado y generará la vacancia temporal del empleo. Ahora bien, la suspensión en el ejercicio del cargo por decisión disciplinaria referente a la Ley 734 del 2002, en el artículo 44, nos señala las clases de sanciones que se pueden generar en virtud de un proceso disciplinario, entre las cuales se encuentra la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para desempeñar cargos públicos, cuando se trata de faltas graves, dolosas, gravísimas, gravísimas culposas o graves culposas. El retiro. Según el decreto 2400 de 1968, el retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de las funciones públicas. Renuncia. Toda persona que sirva a un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente en cualquier momento. Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando un empleado público sin justa causa no concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del servicio o, en caso de renuncia, antes de vencerse el plazo de que trata el presente decreto. Retiro forzoso. Respecto al encargo, los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado.
Existen varios tipos. El primero es el encargo por empleos de carrera. El encargo en empleos de carrera que se encuentran en las vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo previsto en la Ley 909 del 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten y por las normas que regulan los sistemas específicos de carrera. En cambio, el encargo en empleos de libre nombramiento y remoción, estos asimismo, los empleados son de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrían ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción que cumplan con los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia temporal, el encargo se efectuará durante el tiempo de esta. Cuando hablamos del encargo interinstitucional, este existe cuando hay un encargo institucional, cuando el presidente de la República designa temporalmente a un empleado en otra entidad de la rama ejecutiva, para asumir total o parcialmente las funciones de otro empleo vacante del cual él sea el nominador, por falta temporal o definitiva de su titular. El encargo interinstitucional puede recaer en un empleado de carrera o de libre nombramiento y de remoción para que cumplan los requisitos para el desempeño del cargo. Ahora vamos a hablar de asignación y gastos. La asignación básica. El numeral 1.2 del artículo 1 del decreto 190 del 2003 define la asignación básica como la remuneración fija u ordinaria que recibe mensualmente el empleado público sin incluir otros factores de salario y que por la ley en la que corresponde a cada empleo según la denominación y grado dentro del sistema de nomenclatura y clasificación de empleos. Cuando hablamos de asignación adicional, es la remuneración que recibe el empleado público, de los cuales se generan mediante decretos en donde se incluyen los porcentajes o valores a cancelar para dicha asignación. Gastos de representación. Es la asignación presupuestaria ajena a ciertos cargos públicos o privados para atender a sus actividades sociales. También se entienden como la asignación complementaria del sueldo que perciben los jefes de Estado, los ministros, otras altas autoridades nacionales, los diplomáticos y los que desempeñan determinadas comisiones en el país o en el exterior. Tienen por finalidad que los cargos o las funciones se desempeñen con decoro o solemnidad, que a la representación ostentada corresponda en las circunstancias. Particularmente para el sector público se ha señalado que los gastos de representación son emolumentos que reconocen por el desempeño de excepcionales empleos, cuyo ejercicio puede exigir un género de vida que implica mayores gastos en relación con la demanda del ejercicio común de los cargos oficiales. Prima técnica. Es un reconocimiento económico para atraer o mantener al servicio del Estado a servidores o empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o la relación de las labores de dirección o de especial responsabilidad de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo. Asimismo, es un reconocimiento al óptimo desempeño en el cargo. Con la expedición de la Ley 60 de 1990, el Congreso de la República confirió facultades extraordinarias al presidente para modificar el régimen de prima técnica en las distintas ramas y organismos del sector público, a fin de que se regulara su concesión no solo bajo el criterio de la formación avanzada y experiencia calificada, sino que además se permitiera su pago ligado a la evaluación de desempeño, facultades que se extendieron a la definición del campo de aplicación de dicho reconocimiento, al procedimiento y a los requisitos para su asignación a los empleados del sector público del orden nacional. La prima de servicios. Para la liquidación de la prima de servicios a los empleados públicos del nivel nacional, es aplicable el Decreto Ley 1042 de 1978. Para los empleados públicos del nivel territorial, les aplica los decretos 2351 del 2014 y 2278 del 2018. Es un elemento salarial.
el cual consiste en el reconocimiento de una suma de dinero a favor del empleado público al completar un año de servicio cumplido al servicio de una entidad pública. Los empleados públicos vinculados a las entidades del orden nacional y territorial a partir del año 2014 tienen un derecho al reconocimiento y pago de esta prima. Tanto las entidades del orden nacional como las entidades del orden territorial deberán reconocer y pagar la prima de servicio a los empleados públicos en los primeros 15 días del mes de junio. Para los empleados públicos vinculados a entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, los factores de liquidación de la prima de servicio que deben ser tenidos en cuenta de acuerdo a lo dispuesto del artículo 59 del decreto 1042 de 1978 están basados en el sueldo básico fijado por la ley para el respectivo cargo, los incrementos salariales por antigüedad, también los gastos de representación, los auxilios de alimentación y transporte, al igual que la bonificación por servicios prestados. La prima de riesgo. Según el decreto 304 del 2020, artículo 8, los empleados públicos que presentan los servicios de conductor a los ministros y directores de departamentos administrativos tendrán derecho a una prima mensual de riesgo equivalente al 20% de su asignación básica mensual, la cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal. De acuerdo al artículo 33, prima de riesgo, el personal carcelario y penitenciario que refiere el artículo 27 del presente título, tendrá derecho a una prima de riesgo que no constituya a un factor salarial para ningún efecto legal, equivalente al 30% de la asignación o sueldo básico mensual. La prima de seguridad. Según el decreto 304 del 2020, refiriéndose al artículo 22, teniendo en cuenta la especial responsabilidad y la delicada misión inherente al Cuerpo Especial de Administración, Remisiones, Custodia y Vigilancia de los establecimientos de reclusión de la Institución Nacional de Penitenciario y Carcelario INPEC, establece una prima de seguridad mensual que no constituye factor salarial para ningún efecto legal, liquidada para aquellos empleados que presten sus servicios en centros o pabellones de alta seguridad, equivalente hasta el 50% de la asignación o el sueldo básico mensual, que no podrá exceder el monto de 5.890.177.751 pesos, moneda corriente, señalados en el presupuesto general de la Nación. Según el artículo 23, la prima de seguridad a que se refiere este título será asignado por el director general de la Institución Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, previa aprobación del ministro de Justicia y del Derecho. Según el artículo 24, la prima de seguridad a que se refiere este título solo se disfrutará mientras se desempeñan las funciones del empleo para las cuales han sido asignados en los establecimientos de reclusión y en el Cuerpo Especial de Remisiones. No se perderá el derecho a la prima de seguridad cuando se pase de un centro o pabellón de reclusión de alta seguridad a otro de igual categoría. La prima de Navidad. Es una prestación social que consiste en el reconocimiento y pago a favor del servidor público de una suma de dinero equivalente a un mes de salario en el mes de diciembre. La prima de Navidad se causa cuando el servidor público ha laborado para la entidad durante todo el año civil, precisando que el año civil es el mismo que coincide con el año calendario, esto es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Para quienes laboraron completo el año civil, la prima navideña está compuesta por los siguientes factores conforme al artículo 33 del decreto 1045 de 1978. La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo, los incrementos de remuneración a los que se refiere el artículo 49 y 97 del decreto ley 1042 de 1978, los gastos de representación, la prima técnica, los auxilios de alimentación y transporte, la prima de servicios y la de vacaciones, la bonificación de servicios prestados. Bonificación por prestación de servicios. La bonificación por prestación de servicios prestados para empleados del nivel territorial a partir del 1 de enero del año 2016
los empleados públicos del nivel territorial actualmente vinculados o que se vinculen a las entidades y organismos de la administración territorial del sector central y la descentralizado de la rama ejecutiva del orden territorial, a las asambleas departamentales, a los consejos distritales y municipales, a las contralorías territoriales, a las personerías distritales y municipales y el personal administrativo del sector educación tendrán derecho a percibir la bonificación por servicios prestados en los términos y condiciones señalados en el presente decreto. Bonificación especial por recreación. Los empleados públicos a que se refiere el presente decreto tendrán derecho a una bonificación especial de recreación por cada periodo de vacaciones, en cuantía equivalente a 2 días de la asignación básica mensual que les corresponde en el momento de iniciar el disfrute del respectivo periodo vacacional. Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se compensen en dinero. Esta bonificación no constituirá factor de salario para ningún efecto legal y se pagará por lo menos con 5 días hábiles de antelación a la fecha de inicio en el evento que se disfrute del descanso remunerado. En este orden de ideas, la bonificación especial de recreación corresponde a una cuantía de 2 días de la asignación básica mensual, la cual le será reconocida y pagada al empleado en el momento de iniciar el disfrute respectivo del periodo vacacional. Subsidios auxilios. Aquí entramos a hablar del subsidio de alimentación, en el cual está a favor de los empleados públicos. El gobierno nacional lo regula a través de decretos salariales anuales, que para el 2018 es el decreto 309, por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional, que frente al particular señala lo siguiente. Artículo 10. Subsidio de alimentación. El subsidio de alimentación de los empleados públicos de las entidades a que se refiere el presente decreto, que devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a 1.687.295 pesos, será de 60.170 pesos mensuales o proporcional al tiempo servido. Pagaderos por la respectiva entidad, sujeto a la disponibilidad presupuestal. No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre alimentación a los empleados que conforme a este artículo tengan derecho al subsidio. Subsidio especial de alimentación. A partir del 1 de enero del 2018, los servidores del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que devenguen una asignación básica mensual no superior a 1.687.295 pesos, moneda corriente, tendrán derecho a un auxilio especial de alimentación de 92.789 pesos en moneda corriente mensual. Auxilio de transporte. Los valores correspondientes al auxilio de transporte son fijados año tras año por el Gobierno Nacional. El último decreto 2452 de 2018, el cual establece, artículo primero, auxilio de transporte para el 2019. Fijar a partir del 1 de enero del 2019 el auxilio de transporte a quien tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores particulares que devenguen hasta 2 veces el salario mínimo legal mensual vigente, en la suma de 97.032 pesos mensuales que se pagarán por los empleadores en todos los lugares del país en donde se presta el servicio público de transporte. De conformidad con lo anterior, el auxilio de transporte se pagará a los empleados en todos los lugares del país donde se presente el servicio público de transporte, a los servidores públicos y trabajadores particulares que devengan hasta 2 veces el salario mínimo legal mensual vigente y tiene por finalidad subsidiar los gastos que ocasiona el transporte desde su residencia al sitio de trabajo y de este nuevamente a la residencia del empleado. Permiso. El permiso es una situación administrativa en la cual se puede encontrar el empleado público, que se encuentra arreglada en el decreto 1083 del 2015 y modificado por el 648 del 2017.
En virtud de la situación administrativa, el empleado puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta de 3 días hábiles cuando medie causa justa. Corresponde al nominador o a su delegado la facultad de autorizar o negar el permiso. En virtud de la situación administrativa, el empleado puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por 3 días hábiles cuando medie la causa. Corresponde al nominador o a la facultad del delegado de autorizar o negar los permisos. Cuando la causa del permiso sea una calamidad doméstica del empleado, deberá informar inmediatamente la situación y una vez se reincorpore al ejercicio de sus funciones, justificar ante el nominador o su delegado el motivo el cual originó con los soportes necesarios para demostrarla, quien determinará si existió mérito suficiente para una ausencia laboral. Cuando hablamos del procedimiento, es el permiso que se debe ser concedido por el nominador o su delegado, quien evaluará si es viable autorizarlo o negarlo. No obstante, se aclara que la norma no señala que eventos constituyen una justa causa, denegando en cabeza del nominador o de su delegado la competencia para analizar y decidir en cada caso lo pertinente. Requisitos. La solicitud de licencia ordinaria o de su prórroga deberá elevarse por escrito al nominador y acompañarse de los documentos que justifiquen cuando se requiera. Cuando la solicitud de esta licencia no obedezca a razones de fuerza mayor o de caso fortuito, el nominador decidirá sobre la oportunidad de concederla teniendo en cuenta las necesidades del servicio. Cuando hablamos del permiso sindical, nos referimos a que las organizaciones sindicales del servicio público son titulares de la garantía del permiso sindical, del cual podrán gozar los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de confederación y federaciones, juntas directivas y subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados para las asambleas sindicales y la negociación colectiva de acuerdo al decreto 1072 del 2015, al único reglamento del sector trabajo. El nominador o el funcionario que este delegue para el efecto reconocerá mediante acto administrativo los permisos sindicales de las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, previa solicitud de las organizaciones sindicales, precisando los permisos necesarios para el cumplimiento de su gestión, el nombre de los representantes, la finalidad, duración periódica y distribución. Durante el periodo de permiso sindical, el empleado público mantendrá los derechos salariales y prestacionales, así como los derivados de la carrera en cuyo registro se encuentran inscritos en el decreto 1083 de 2015, modificado por el 648 del 2017. El decreto 1083 del 2015, esta situación administrativa permite que el empleado público se separe de sus funciones sin romper el vínculo con la entidad. Por lo tanto, no podrá desempeñar otro cargo en entidades del Estado, ni celebrar contratos con el Estado, ni participar en actividades que impliquen intervención en política, ni ejercer la profesión de abogado, salvo las excepciones que contemple la ley. Las licencias se deberán conferir por el nominador o su delegado o las personas que determinen las normas internas de la entidad. La licencia ordinaria no remunerada. Un empleado se encuentra en la licencia ordinaria cuando transitoriamente se separa el ejercicio de su cargo y sin remuneración. Su duración es por 60 días hábiles al año, continuos o discontinuos, los cuales podrán prorrogarse hasta por 30 días hábiles más siempre que exista justa causa justificada a juicio del nominador. Sin embargo, si la solicitud de licencia no obedece a razones de fuerza mayor o de caso fortuito, el nominador decidirá sobre la oportunidad de concederla teniendo en cuenta las necesidades del servicio. La licencia por paternidad es una situación administrativa que le permite al padre compartir con su recién nacido o nacida con el objeto primordial de privilegiar los derechos del menor, es decir, que lo
Perseguido por el legislador es garantizar la efectividad de los derechos que son inherentes a las mismas circunstancias del nacimiento, regulado en el decreto 1083 del 2015 y modificado por la 648 del 2017. La licencia de paternidad está regulada en el artículo 1, parágrafo 2 de la Ley 1822 del 2017, que establece lo siguiente: el esposo o compañero permanente tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera. Licencia por luto. La licencia por luto es una situación administrativa regulada por la Ley 1635 del 2013, en la que se busca que el servidor público cuente con un tiempo prudencial que le permita volver a retornar sus actividades laborales, entendiendo el duelo como la pena, el sufrimiento y el desamparo emocional causado por muerte o pérdida de un ser querido. La licencia por luto es remunerada y se concede a los servidores públicos por 5 días hábiles en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad. Esto incluye a los hijos, padres, hermanos, abuelos y nietos. Primero de afinidad, los suegros, y de segundo civil, padre adoptante, hijo adoptivo, hermano adoptivo. Comisión. El empleado se encuentra en comisión cuando cumple misiones, adelanta estudios, atiende determinadas actividades especiales en sede diferente a lo habitual o desempeña otro empleo, previa autorización del jefe del organismo. La comisión puede otorgarse al interior del país o al exterior, según el decreto 1083 del 2015, modificado por el 648 del 2017. Las comisiones pueden ser de las siguientes clases: comisión de servicio, para adelantar estudios, para desempeñar un cargo de libre nombramiento, de remoción o de periodo, cuando el nombramiento recaiga en un empleado con derechos de carrera administrativa, o para atender invitaciones de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales. Comisión de servicios. La comisión de servicios se puede conferir al interior o exterior del país. No constituye forma de provisión de empleos. Esta comisión es conferida para ejercer las funciones del empleo en un lugar diferente a la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores o asistir a reuniones, conferencias o seminarios, para realizar visitas de observación que interesen a la administración y que se relacionen con el ramo en el que presta sus servicios. Comisión de estudio. La comisión de estudio se puede conferir al interior o el exterior del país, para que el empleado reciba formación, capacitación o perfeccionamiento en el ejercicio de las funciones propias del empleo del cual es titular, o en relación con los servicios o competencias a cargo del organismo o entidad donde se encuentre vinculado al empleado. Para el otorgamiento de la comisión de estudios, el empleado debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, estar siempre vinculado a un empleo de libre nombramiento o remoción o acreditar derechos de carrera administrativa. Acreditar por lo menos un año continuo de servicio en la respectiva entidad. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondientes con el último año de servicio. En efecto, el artículo 38 de la Ley 909 del 2004 dispone la evaluación del desempeño deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, para conceder becas o comisiones de estudio. Con esto damos fin al tema en desarrollo, esperando, claro está, haya sido de carácter informativo. Gracias por visitar nuestro video.